Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionada de compartir con ustedes, y creo que a muchos les va a encantar, especialmente si son fans de todo lo romántico, de los viajes de ensueño y por supuesto, si siguen de cerca a nuestro querido Can Yaman. Sí, así es, el título lo dice todo, Can Yaman, una escapada romántica de fin de semana que te sorprenderá. Vamos a adentrarnos en ese mundo de fantasía, romance y escapadas perfectas, pero con un toque especial que solo Can Yaman puede aportar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que imagínense esto, el fin de semana perfecto. No cualquier fin de semana, sino uno diseñado para la pasión, la aventura y la conexión profunda. Y cuando pensamos en ese tipo de escenarios, ¿quién mejor para protagonizarlos que el carismático y apuesto Can Yaman? Hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de sus rutinas de ejercicio, aunque sabemos que eso también les encanta. Hoy vamos a soñar juntos, vamos a planificar esa escapada ideal que nos deja con el corazón latiendo más rápido y una sonrisa en la cara. ¿Qué hace que una escapada romántica sea realmente sorprendente? No se trata solo del destino, aunque ese es un ingrediente clave. Se trata de la compañía, de las experiencias compartidas, de esos pequeños detalles que hacen que el tiempo se detenga. Y cuando Can Yaman está involucrado, podemos esperar que todo sea un poco más cinematográfico, un poco más intenso y definitivamente inolvidable. Vamos a empezar por imaginar el destino. ¿Dónde podría ser esta escapada romántica perfecta para Can Yaman y su pareja ideal? Pensemos en lugares que evocan romance, belleza y un toque de exclusividad. Podríamos estar hablando de las románticas calles de Venecia, con paseos en góndola al atardecer y cenas a la luz de las velas. Imaginen a Can con esa mirada intensa, recorriendo los canales, o compartiendo un helado en una plaza histórica. Sería como salir de una película de época, ¿verdad? O quizás algo más exótico y aventurero. ¿Qué tal las Maldivas? Bungalows sobre el agua, aguas cristalinas, playas de arena blanca. Un paraíso para desconectar del mundo y reconectar entre ustedes. Podríamos visualizarlo buceando juntos, o disfrutando de una cena privada en la playa, con el sonido de las olas como música de fondo. La tranquilidad y la belleza natural de las Maldivas ofrecerían un escenario perfecto para momentos íntimos y especiales. Pero no nos limitemos a los destinos típicos. ¿Y si la sorpresa viene de un lugar menos convencional pero igualmente encantador? Un retiro en la Toscana, rodeados de viñedos, con clases de cocina italiana y catas de vino. O tal vez una cabaña rústica y acogedora en las montañas, con chimenea y noches estrelladas. La clave es la atmósfera, el ambiente que invita a la relajación, a la conversación profunda y a la intimidad. Ahora hablemos de las actividades. Una escapada romántica no es solo estar en un lugar bonito, es hacer cosas juntos que creen recuerdos. Si pensamos en Can Yaman, sabemos que es un hombre activo, que disfruta de la buena vida y también de la aventura. Así que, ¿qué actividades podríamos incluir? Por supuesto, las cenas románticas son un clásico. Imaginen un restaurante con vistas panorámicas, donde la comida sea tan exquisita como la compañía. O quizás algo más improvisado como un picnic gourmet en un lugar secreto y con unas vistas espectaculares. La comida, el vino, la conversación, todo contribuye a crear ese ambiente de ensueño. Pero vayamos más allá. Para una escapada verdaderamente sorprendente podríamos pensar en experiencias únicas. ¿Qué tal una clase privada de baile? Imaginen a Can con su porte aprendiendo a bailar un tango apasionado o una salsa sensual. Sería un momento divertido, íntimo y lleno de complicidad. O quizás algo más artístico como visitar un taller de cerámica y crear algo juntos, un recuerdo tangible de su escapada. Si hablamos de aventura, no podemos olvidarnos de actividades que eleven la adrenalina y fortalezcan el vínculo. Un paseo en globo aerostático al amanecer, sobrevolando paisajes impresionantes. O una excursión a caballo por la playa, sintiendo la brisa marina y la libertad. Incluso algo tan simple como una caminata por la naturaleza, descubriendo cascadas escondidas o miradores secretos. La idea es compartir momentos que saquen de la rutina y que ambos disfruten al máximo. Y ahora, el toque mágico que hace que una escapada sea sorprendente.
Son esos detalles inesperados que demuestran atención, cariño y un deseo de impresionar. Pensemos en Can Yaman. ¿Qué podría él hacer para que esta escapada sea inolvidable? Quizás un detalle musical. Sorprender a su pareja con una serenata improvisada, tocando algún instrumento que domine, o simplemente cantando una canción especial. O tal vez un regalo hecho a mano, algo personal que refleje su amor y aprecio. También podríamos pensar en una experiencia sorpresa. Un día de spa privado con masajes y tratamientos relajantes. O la organización de una cena temática especial, inspirada en los gustos o recuerdos compartidos de la pareja. La clave es la planificación cuidadosa y la ejecución impecable, para que cada momento sea una grata sorpresa. No olvidemos la importancia de la tecnología, pero utilizada de forma inteligente. Un álbum de fotos digital creado con antelación, mostrando los mejores momentos de su relación. O la creación de una playlist personalizada para la escapada, con canciones que tengan un significado especial para ambos. Y para que sea verdaderamente sorprendente, ¿qué tal si la escapada incluye un elemento de descubrimiento? Un mapa del tesoro que lleve a un lugar secreto con una sorpresa especial. O una actividad que nunca antes hayan hecho juntos, algo que les saque de su zona de confort y les permita crecer como pareja. Ahora, pensemos en la parte más íntima de una escapada romántica. Los momentos de conexión profunda, de conversaciones sinceras, de risas compartidas. La clave está en crear un ambiente propicio para ello. Velas, música suave, una buena botella de vino, y tiempo de calidad. Sin distracciones, solo ustedes dos. Imaginemos una noche estrellada, sentados en un balcón con vistas al mar o a las montañas. Hablando de sueños, de miedos, de esperanzas. Compartiendo sus pensamientos más profundos. Estos son los momentos que construyen la base de una relación sólida y duradera. Y estoy segura de que Can Yaman, con su sensibilidad, sabe apreciar la importancia de estos instantes. También es importante recordar que la comunicación abierta y la escucha activa son fundamentales. Una escapada romántica es la oportunidad perfecta para fortalecer la conexión emocional, para entenderse mejor y para reafirmar el amor mutuo. ¿Y cómo hacemos que esta escapada sea sorprendente en ese aspecto íntimo? Quizás con un detalle que demuestre que se conoce a fondo a la pareja. Un libro que siempre ha querido leer, una marca de chocolate favorita, o incluso una carta escrita a mano expresando todos los sentimientos. El título de nuestro vídeo menciona sorprender. ¿Y si la sorpresa es la propia espontaneidad? Dejar de lado el itinerario planificado y dejarse llevar por el momento. Descubrir un pueblo encantador por casualidad, probar un plato local inesperado, o simplemente detenerse a admirar una puesta de sol sin prisas. Pensemos en Can Yaman. Él es un hombre que irradia confianza y carisma. ¿Cómo se vería él en estas situaciones? Imaginen su sonrisa cuando su pareja le sorprende con un detalle pensado, o la forma en que la mira cuando comparten un momento de profunda conexión. Es esa chispa, esa química, la que hace que todo parezca sacado de una película romántica. Y no olvidemos el factor de relajación. Una escapada romántica no tiene por qué ser una maratón de actividades. A veces los momentos más románticos son los más sencillos: despertar tarde, desayunar en la cama, pasar la mañana leyendo juntos o simplemente acurrucados. El objetivo es desconectar del estrés diario y recargar energías, tanto individualmente como en pareja. Para hacerlo aún más sorprendente, podríamos considerar un elemento de exclusividad. Un hotel boutique con encanto, una villa privada con piscina, o incluso un yate para un día de navegación. Estos toques de lujo, cuando se combinan con la intimidad y la conexión, elevan la experiencia a otro nivel. En resumen, una escapada romántica de fin de semana, con Can Yaman como protagonista, sería una mezcla perfecta de destino idílico, actividades emocionantes y personalizadas, y esos detalles sorpresas que marcan la diferencia. Sería una oportunidad para crear recuerdos imborrables, para fortalecer la conexión y para vivir un romance digno de las mejores películas. Desde las calles empedradas de Venecia hasta las playas paradisíacas de las Maldivas, o incluso un retiro acogedor en la montaña, el escenario es solo el telón de fondo para lo que realmente importa: la conexión humana, el amor y la aventura compartida. Y así, hemos llegado al final de nuestro viaje soñado de hoy.
Hemos explorado diferentes escenarios, actividades y detalles que harían de una escapada romántica de fin de semana con Can-Yaman algo verdaderamente sorprendente e inolvidable. Hemos imaginado destinos exóticos, experiencias únicas y momentos de profunda conexión. Espero que este vídeo les haya inspirado a soñar, a planificar sus propias escapadas románticas o simplemente a disfrutar de la fantasía de un fin de semana perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Espero de corazón que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado crearlo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Cuál sería su destino ideal para una escapada romántica? ¿Qué actividad les haría más ilusión hacer? ¿Y qué detalle sorpresa creen que sería el más romántico? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y recuerden, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.